Vamos a dar inicio. Hemos tenido unos inconvenientes técnicos, pedimos disculpas a todos nuestros asistentes. Buenas tardes y bienvenidos todos los que nos están acompañando el día de hoy a este nuevo evento que la Mesa Sectorial de Gestión Documental les tiene preparados con la ponencia con preservación de los documentos históricos, una mirada al pasado desde la memoria institucional y social. Está a cargo de la historiadora y archivista Paula Juliana Costa Preciado. Desde el Comité Técnico y el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial les damos la más cordial y calurosa bienvenida, agradeciéndoles por su asistencia y permanencia durante este evento que les tenemos preparado para el día de hoy. Los invitamos a que desde ya nos inscriban al chat y nos dejen saber de qué región del país o qué países nos están acompañando el día de hoy y que nos hagan saber qué temas quieren escuchar para nuestros próximos eventos. Mi nombre es Ricardo Uribe Gómez y en representación de la Universidad de Manizales, donde me desempeño como líder del área de gestión documental e información y como miembro del Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial de Gestión Documental, donde desempeño el cargo de presidente para este periodo 2020-2021, voy a ser su moderador el día de hoy en este evento. Les voy a compartir la agenda que tenemos preparada para nosotros, para ustedes, el día de hoy. Tenemos en el evento, ¿me pueden colaborar con la agenda, por favor? Tenemos unos anuncios, inicialmente es para la dinámica del evento. Les vamos a pedir a todos los asistentes que realicen sus preguntas a través del chat. Les pedimos que por favor nos indiquen su pregunta, el nombre completo y la empresa a la que pertenece. Nuevamente, para no interferir con el desarrollo de la ponente, nosotros vamos a mantener sus micrófonos silenciados. Les contamos que las memorias serán remitidas posteriormente a cada uno de los correos donde ustedes se escribieron. Incluso la ponencia va a quedar subida en nuestras redes sociales, en la página de YouTube también. A medida que vayamos dando continuidad a la ponencia y en sus intermedios les vamos mostrando el link de asistencia y los invitamos también que formen parte de los comités técnicos de actualización y elaboración de productos de normalización. Estamos actualizando las estructuras funcionales de la ocupación y las normas sectoriales de competencias laborales. Durante este evento podemos compartir con ustedes la diapositiva para que tengan acceso a toda esta información. Adicionalmente, la Mesa Sectorial de Gestión Documental quiere invitarlos de manera especial, si aún no lo han hecho, a que se inscriban o se vinculen con nosotros o a cualquiera de las 85 mesas sectoriales que tiene a disposición el SENA. Recuerden que es totalmente gratis y se llevan una gran cantidad de beneficios para que disfruten de nuestro portafolio que les tenemos preparado a todos ustedes. Asimismo, ustedes nos pueden enviar su información al correo mesajedocumental@sena.edu.co o nos pueden contactar básicamente a ese correo. Ahora sí, daremos paso a nuestro ponente y en el intermedio les vamos a contar cómo va a ser la metodología que nos sugirió Paula. Vamos a hacer una hora aproximadamente de la presentación. Vamos a tener 15 minutos para un taller práctico que ella nos trae, el cual está muy interesante, y 15 minutos para sus preguntas y respuestas. El perfil profesional de Paula Juliana es el siguiente. Ella es historiadora y archivista con énfasis en la investigación documental y en la ciencia de archivos. Tiene experiencia en gestión documental, formulación, aplicación y capacitación de los diferentes instrumentos archivísticos, manejo y consulta de archivos, historias laborales, historias clínicas. Se ha desempeñado como docente y formadora. Posee competencias laborales en liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, planeación y toma de decisiones, y está dispuesta permanentemente a aprender. Ahora sí, damos la palabra a Paula. Bienvenida, Paula.
Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación que me están haciendo. La ponencia que les traigo esta tarde es sobre la preservación de documentos históricos en el entendido de los documentos empresariales y los documentos a nivel cultural, ¿cierto? Entonces, si me permiten, voy a apagar la cámara y les voy a empezar a compartir la ponencia para empezar como tal la conferencia. No sé si ya están viendo el... ¿Me confirman si por favor están viendo la ponencia? Sí, ya se ve la presentación. Sí, gracias. Sí, bueno. Entonces, es importante empezar hablando de la actual situación por la que estamos atravesando, ¿cierto? Y lo traigo a colación, ¿por qué? Porque la pandemia también nos pone a pensar de qué forma nosotros estamos viendo o vamos a empezar a ver la conservación documental, ¿cierto? De qué forma y cuáles son las nuevas miradas que nos está poniendo dentro del juego de la reinvención, ¿cierto? La cuestión de los documentos, ¿cierto? ¿Cómo los vamos a preservar? ¿De qué manera nosotros como archivistas podemos aportar de manera significativa a la preservación de los documentos, en el entendido que los documentos históricos también tienen que ver con los documentos empresariales y la historia que cada una de las empresas tiene, ¿cierto? Entonces es importante. Dicho esto, como lo mencionaron al inicio, la ponencia se intitula Preservación de los documentos históricos, una mirada al pasado desde la memoria institucional, ¿cierto? Entonces, para esto es importante mencionar por qué es importante el documento, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia documental? Pues bueno, como podemos ver en la diapositiva, intervienen en un proceso de toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que los documentos y la trazabilidad de la información que se encuentra en ellos nos van a ayudar a tomar, valga la redundancia, las decisiones de una empresa, ¿cierto? De una corporación, teniendo en cuenta los diferentes procesos que se llevan, ¿cierto? Bien sea una empresa de archivos, bien sea una empresa de alimentos, bien sea una corporación de la parte industrial, de la parte de ingeniería, ¿cierto? Los documentos como tal son de manera indispensable para poder conocer de qué forma nosotros podemos llegar a tomar una decisión basada en datos reales y no en supuestos, ¿cierto? Aparte de todo, constituyen un medio de comunicación humana. Como bien es sabido, la historia como tal, nosotros empezamos a hablar de historia cuando nace la escritura, ¿cierto? Y la escritura hace parte de nuestra comunicación humana. Anteriormente nosotros nos comunicábamos por medio de cartas, telegramas, notas, y de esa forma nosotros interactuamos, ¿vale? Ahora esos documentos hacen parte de la comunicación entre empresas para conocer los diferentes procesos que se llevan, ¿cierto? Aparte de todo, los documentos son fundamentales como ejercicio de las funciones administrativas, ¿cierto? Porque dentro de los documentos nosotros vemos la trascendencia que tiene la información, los datos, porque no son solo actas, no son solo actas de reunión, sino también la contabilidad, también son las historias laborales, ¿cierto? Que contienen muchísima información de absolutamente todas las personas que estamos en el entorno, ¿cierto? Como bien lo he dicho, transmiten información, ¿cierto? No solo a nivel escrito, sino a nivel contable, nos da la posibilidad de conocer como tal el estado financiero de las empresas, el estado financiero de las administraciones, ¿vale? Desde ese punto de vista también es importante mencionar que los estados contables, si bien no son letras, por llamarlo de alguna manera, sí nos permiten conocer de qué forma nosotros vamos a resolver los inconvenientes que se devienen de ellos, ¿cierto? Sirven como testimonio de las gestiones administrativas que así lo requieren, ¿cierto? Generalmente en las administraciones públicas es donde más nos piden este tipo de comunicaciones, que es donde se justifica y se testimonia
cuáles fueron las actividades que los funcionarios realizaron dentro de su periodo de trabajo, ¿vale? Generalmente estos documentos sirven de manera jurídica, de manera de prueba, como testimonio, como bien lo dice ahí, para solventar alguna que otra duda que se presente relacionada con la gestión que se hace. Y como bien lo acabo de decir, sirven de evidencia a las gestiones administrativas, en donde nos va a permitir evidenciar cuáles fueron las decisiones que se tomaron, por qué se tomaron esas decisiones y basadas en que las decisiones fueron tomadas, ¿cierto? Dicho esto, es importante mencionar la valoración documental, ¿cierto? Entonces, dice que es un proceso mediante el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del ciclo vital, ¿cierto? En primer lugar, es importante mencionar que las fases del ciclo vital tienen que ver con el archivo de gestión, que es el archivo que nosotros como empresa manejamos diariamente, ¿cierto? Los documentos que nosotros consultamos diariamente, llámese un acta, llámese algún formulario, algún informe, ¿cierto? Son los documentos que consultamos diariamente. El archivo central son aquellos documentos que se encuentran en una fase intermedia. ¿Qué quiere decir eso? Que son consultados, pero que no con la misma frecuencia que el archivo de gestión, y aparte de todo se encuentran los documentos que están propensos a pasar al archivo histórico, que es lo que nos interesa en la charla que vamos a dar, ¿cierto? Sin embargo, aquí nos mencionan unos valores primarios y secundarios, ¿listo? ¿Cuáles son los valores primarios y secundarios? Tienen que ver con el interés que tienen los documentos para la empresa, ¿cierto? Entonces, para el caso de los archivos de gestión y central, los valores primarios tienen que ver con documentos de tipo administrativo, de tipo jurídico, de tipo legal, fiscales, contables y técnicos. Como lo hablábamos anteriormente, estos hacen parte de los documentos que evidencian algún tipo de gestión que se está haciendo dentro de las compañías, dentro de las empresas, o de la manipulación de la documentación y de la información que nosotros estamos manejando, ¿cierto? Como bien se ve en la gráfica, el archivo de gestión y el archivo central son específicamente los archivos de tipo administrativo, ¿cierto? Para eso es importante mencionar que dentro de esas dos fases, siempre la empresa o la corporación debe tener en claro que desde la preservación de los documentos, desde esas dos instancias, es fundamental para preservar la memoria de las compañías, ¿cierto? Porque en dado caso de no estar de manera organizada, de acuerdo a las disposiciones que dispone la AGN, valga la redundancia, pues nuestra historia institucional prácticamente sería nula, ¿cierto? Sin embargo, es importante mencionar que todos los documentos que nosotros tenemos, pues no hacen parte y no van a ser parte de los documentos históricos del archivo histórico. Ahora bien, los documentos que hacen parte de los valores secundarios tienen que ver con aquellos que certifican de una u otra forma el valor que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Si son de tipo evidencial, si son informativos o si no sirven para la investigación científica o no, ¿cierto? Entonces es importante mencionarlos porque de acuerdo a los valores secundarios es que nosotros vamos a empezar a determinar si el documento que nosotros estamos examinando puede o no ir al archivo central, al archivo histórico, ¿verdad? Ahora bien, entramos como tal en la fase de los documentos históricos, ¿cierto? Los documentos históricos cumplen funciones de conservar, gestionar, difundir y hacer accesible las historias de un país, empresa y organización. Esto es fundamental teniendo en cuenta lo que les he venido mencionando, la posibilidad de conocer la trazabilidad de una empresa y de conocer de una u otra forma cómo fue o cómo ha sido el desarrollo de las empresas a nivel documental y cómo se han creado, ¿cierto? Aparte de todo, como dice acá, dice este tipo de documentos conservan la memoria colectiva. ¿Por qué no la memoria individual, sino la colectiva? Porque dentro de las empresas funcionan con muchísima gente que le aportan diariamente a las tomadas de decisiones de las empresas, ¿cierto? Entonces es una memoria colectiva que se va a guardar dentro de los documentos que nosotros manejamos diariamente. Como podemos ver en las imágenes, los documentos históricos generalmente ya están muy deteriorados, ¿cierto? Y ese deterioro se debe principalmente a la no planeación de la preservación documental que se debe tener
dentro de las organizaciones, ¿cierto? Muchas veces pensamos que los archivos no son importantes, que la parte de gestión documental es la última que se debe tener en cuenta. Incluso las empresas, la mayoría de las empresas no invierten en la prevención de los documentos, ¿cierto? Y muy por el contrario, los documentos generalmente se encuentran en fondos acumulados, ¿cierto? Donde ni siquiera los mismos funcionarios conocen cuáles son los documentos que se encuentran dentro de su archivo, ¿cierto? Entonces es importante mencionar los documentos históricos porque, como lo mencionaba, no simplemente lo histórico tiene que ver con lo pasado, lo del siglo XV, XVI, XVII, sino también de la forma en la que se van fundando las empresas y cómo esos documentos que tiene cada una de las empresas aportan significativamente a la investigación y a la ciencia. Ahora bien, es importante mencionar que los documentos históricos y en general los documentos tienen unas causas de deterioro que muchas veces son por factor humano y otras veces que vienen intrínsecas a ellas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las causas intrínsecas tienen que ver ya de la forma en la que se elaboró el papel, ¿cierto? Ni siquiera en la forma en que se elaboró el documento y la información, sino en la forma en la que se elabora el papel. Pues tengan en cuenta que todos los documentos, todas las hojas de papel no son elaboradas con los mismos químicos ni de la misma forma, ¿cierto? Cada empresa como tal que se dedica a la producción de estos soportes lo hacen de manera distinta, ¿cierto? Entonces aquí vemos que son papeles elaborados con pulpa de madera, utilizan algunos blanqueadores, asprestros, aguas no depuradas, residuos químicos, ¿cierto? Que generan que el documento se vaya deteriorando con el tiempo. Si nosotros nos ponemos a pensar, el soporte papel nace, como lo dije en un principio, desde que empieza la escritura y empieza como un pergamino, ¿cierto? El pergamino ha logrado trascender en el tiempo en la medida en que su confección se desarrolló de manera más natural de la que se desarrolla ahorita, que es a base de químicos, ¿cierto? Entonces, de manera que los documentos que nosotros vemos en esto y hoy en día claramente tienen una mayor biodegradabilidad menor de la que tenían antes. Ahora bien, las causas de deterioro también son extrínsecas. ¿Qué quiere decir eso? Que son por causas humanas, físico-ambientales, físico-mecánicas, biológicas y pues tienen que ver con otras causas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las humanas? Su uso indebido, ¿cierto? La intervención inadecuada y la manipulación. ¿Cuál es una intervención inadecuada? Cuando nosotros llegamos, no utilizamos los elementos de protección personal, que en este caso para las cuestiones de archivo son los guantes y los tapabocas, ¿cierto? Y hacemos uso de los documentos sin eso. Aparte de todo, porque nosotros en las manos llevamos bastantes agentes microbianos que generan una intervención directa al documento y lo hace perder su valor. ¿Listo? Físico-ambientales tiene que ver con la forma en la que nosotros conservamos esos documentos. Tiene que ver con la humedad relativa, con la temperatura, con la iluminación y con la contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Que los documentos tienen que estar a una temperatura específica y a una humedad relativa específica. ¿Por qué? Porque la humedad y la temperatura genera que agentes microbianos se peguen a los documentos generando hongos y generando que alguno que otro insecto se pueda adherir al documento y pueda empezar a carcomer cada uno de los documentos, ¿cierto? Entonces, de manera que es importante nosotros al momento de conservar la documentación tengamos en cuenta las disposiciones que nos da el AGN en relación a la forma en la que nosotros debemos preservar la documentación. Físico-mecánica es de almacenamiento, estructura y edificio. ¿Qué quiere decir eso? Que los documentos deben estar almacenados de manera correcta, ¿cierto? También el AGN nos da unas disposiciones del tipo de estantería, de los centímetros que debe estar caja a caja, qué tipo de cajas necesitamos, ¿cierto? Qué tipo de estantería, cuáles son los materiales, cuáles son las disposiciones, ¿cierto? Generalmente todos los daños documentales que se presentan son, como nos podemos dar cuenta, la mayoría son humanos, pero pues tienen que ver también con otras causas. Las biológicas tienen que ver con insectos, microorganismos y roedores. Es claro que dentro de los acervos documentales, ¿cierto? Donde se encuentra el archivo, como generalmente no le prestamos mucha atención,
puede existir la presencia de roedores, ¿cierto? Que también se carcomen los documentos y eso representa una pérdida de información que genera bastante preocupación cuando al momento de solicitar la información no la encontramos o la parte donde nosotros necesitábamos la documentación está totalmente deteriorada por cuestiones que pudimos haber evitado si nosotros, como archivistas responsables, ponemos hincapié en la preservación documental, ¿cierto? Y pues otras causas que ya son ajenas totalmente a nosotros, que tienen que ver con los terremotos, con las inundaciones y pues con los incendios y traslados, ¿cierto? Aquí les presento una serie de imágenes del deterioro biológico que nosotros podemos encontrar en los diferentes documentos de archivo, ¿cierto? Vemos en la primera imagen, el documento que aparece en la primera imagen más o menos son documentos del siglo XV y XVI, donde el deterioro biológico está dado por las condiciones, primero las condiciones por las que estaban conservados, ¿cierto? Segundo, por la acidez de la tinta. Recordemos que la acidez de la tinta en el siglo XVIII no es la misma que la acidez de la tinta que nosotros utilizamos actualmente, de manera que eso degrada el documento a tal punto que lo rompe y deja solo el esbozo de donde estaban las letras. Entonces es importante. En la segunda imagen podemos ver que está prácticamente carcomido el documento. Esto generalmente pasa por algunos insectos, bichitos que se meten dentro de los documentos cuando la conservación no está siendo efectiva. ¿Y cuando la conservación está siendo efectiva? Cuando nunca le hacemos aseo a los acervos documentales, cuando las unidades de temperatura y humedad relativa no cumplen con los parámetros establecidos, cuando nunca se le hace aseo, cuando no se tiene en cuenta la importancia de la documentación, ¿cierto? En las subsiguientes imágenes vemos exactamente el mismo deterioro y en las dos imágenes vemos unos pececillos de plata y una serie de microorganismos que generan que el documento se vaya carcomiendo, ¿cierto? Es importante mencionarles este punto porque si nosotros en serio no ponemos un alto y un SOS a los documentos, la información que nosotros salvaguardamos se va a perder, tanto la empresarial como la histórica. De manera que el archivista en este momento está siendo sumamente importante en la revolución del cambio de pensamiento relacionado con los documentos. Nosotros sabemos que los documentos son los que tienen la información y la información de una u otra forma es poder y ese poder es el que nos da para la toma de decisiones constantes que tenemos que enfrentar diariamente, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos estas imágenes, es para preocuparnos, son imágenes reales, es pérdida de información real que posiblemente no se vaya a poder recuperar, ¿cierto? ¿Qué genera que no se pueda recuperar esta información? Que nos quedemos sin memoria, ¿cierto? La memoria es fundamental dentro de todo el proceso de creación de empresa, dentro de todo el proceso de creación de nación, dentro de todo el proceso de creación de identidad, de cultura, de apropiación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos claro esto, nos empezamos a preocupar por la documentación. Y si nosotros no empezamos y hacemos un alpin pause a todo lo que está pasando, nuestra información y nuestra historia institucional se va a perder. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta las imágenes que les estoy presentando para comprender la magnitud de la conservación documental. Como lo venía diciendo hace unos momentos, las otras causas pues son muchas veces ajenas a nosotros, tienen que ver con los terremotos, con las inundaciones y con los incendios. Ahora bien, en la parte de las inundaciones es importante mencionar que cuando se tiene un plan de emergencias, ¿cierto? Cuando nosotros como archivistas y como empresarios somos conscientes del valor de nuestra documentación, evitamos al máximo que este tipo de cosas lleguen a suceder. ¿Y cómo evitamos eso? Con las disposiciones que nos da el Archivo General de la Nación y siendo conscientes que los archivos no deben estar en un sótano rezagados y olvidados como si no fueran de nadie. Al contrario, deben estar en espacios sumamente conservados con los mejores estándares de calidad dentro de lo que nos dispone el Archivo General de la Nación, precisamente para evitar inundaciones. Ahora bien, es bien sabido que estos desastres naturales pues muchas veces sobrepasan la capacidad que nosotros tenemos de prevención, ¿cierto? Sin embargo, no está de más
hacer hincapié en ese punto de la preservación documental y de cómo nosotros vamos a empezar a ver el archivo de manera diferente y dotarlo de las bases que necesita para evitar que todos estos accidentes sucedan, ¿cierto? Ahora bien, hablando de la importancia del documento histórico, empezamos con la conservación documental. Es importante aquí mencionar que la conservación documental viene después del proceso de preservación. ¿Qué quiere decir esto? Que la conservación documental es cuando ya nosotros mantenemos las propiedades de permanencia y funcionalidad de los documentos, ¿cierto? Y estos se componen del conjunto de métodos pasivos que modifican la estructura física del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de conservación es porque de una u otra forma los documentos ya se encuentran en un estado de deterioro bastante avanzado, ¿cierto? De lo contrario, cuando esto no es así, hablamos nosotros de preservación documental. Pero en este caso en particular les voy a hablar es de la conservación documental. ¿Cuáles son estos métodos de conservación que nosotros estábamos hablando? ¿Cierto? Hay dos métodos de conservación, unos pasivos y otros activos. Los pasivos, por ejemplo, como bien lo pueden ver en la diapositiva, tienen que ver con la sensibilización, la reproducción, el mantenimiento, los primeros auxilios y el almacenamiento preventivo. ¿Qué quiere decir esto? La sensibilización son todas estas charlas que generalmente las organiza el SENA, donde se les da a conocer a las diferentes entidades o empresas la importancia de la gestión documental, la importancia de los documentos y la importancia de la información, ¿cierto? Y es cuando activamos los planes de contingencia para evitar que los documentos se sigan deteriorando, ¿cierto? Porque cuando empezamos a hacer la parte de sensibilización y la parte de métodos de conservación pasivos es cuando ya nosotros estamos en una fase bastante crítica. Esta fase, desde que se inicia y se crea una empresa, debe ser la primera fase que se debe hacer con todos los empleados, porque desde la señora del aseo hasta el alto gerente debe tener conciencia de la importancia que tienen los documentos, de manera que desde el primer momento se debe conocer cuál es la forma de conservación documental, cuál es la forma en la que nosotros debemos guardar los documentos, la forma en la que debemos consultarlos, qué mecanismos tenemos que tener en cuenta y cuáles son los riesgos que corremos si no tenemos o seguimos esta recomendación. ¿Listo? Entonces, los métodos de conservación pasivos tienen que ver en una primera instancia con la sensibilización, ¿cierto? Con hablar desde la experiencia lo que puede suceder si nosotros desde un inicio no cuidamos nuestros archivos. Ahora bien, los métodos de conservación activos ya tienen que ver cuando el documento se encuentra totalmente deteriorado, ¿cierto? Cuando ya nos toca hacer una intervención, ¿listo? Cuando ya tenemos un documento agrietado, roto, cuando tenemos un documento con pérdida de información, ¿cierto? Que resulta ser de pronto un acta, resulta ser libros de contabilidad. Entonces ya empezamos un método de conservación activo, es decir, a intervenir directamente el documento para poder intentar restablecer los valores primarios, ¿cierto? Intentar restablecer la información que allí tiene contenida e intentar salvarla y utilizarla de la manera más adecuada posible. Entonces, los métodos de conservación activos tienen que ver con eso, ¿cierto? Con la forma en la que nosotros vamos a intervenir directamente un documento. Entonces, como vemos en la primera y en la segunda imagen, son documentos ya que están bastante deteriorados, que incluso ya no tienen algunas partes. Generalmente estos métodos de conservación se centran en cumplir con la función de retirar todo el material abrasivo que se encuentra dentro de ellos, llámese polvo, llámese hongos, llámese animalitos, que sigan deteriorando ese documento, ¿cierto? Lo subsiguiente que sigue a este método de conservación es la restauración documental, ¿listo? Pero eso lo hablamos un poquito más adelante. El ideal de conservación documental. Como les estaba hablando hace un momento, la conservación documental debe tener específicamente unos puntos donde nosotros debemos estar pendientes para que nuestros documentos no se nos vayan a dañar, ¿cierto? Bueno, como vemos en la imagen, este sería un ideal de un archivo, ¿cierto? Donde cada documento, una serie de documentos se encuentre dentro de cajas. Las cajas deben ser blancas, desasificadas, porque esa acidez que trae el cartón también genera
un deterioro en el documento, ¿cierto? Y deben estar en cajas, ¿por qué? Porque los documentos solos por sí mismos no se conservan, ¿listo? Y siempre deben estar por lo menos 1 o 2 personas pendientes del archivo. Aparte de todo, para que el archivo y la gestión documental se pueda desarrollar de la mejor forma posible, debe haber indiscutiblemente un archivista profesional, los auxiliares de archivos y, en lo posible, un conservador documental, ¿cierto? Un restaurador documental en dado caso que se requiera llegar a intervenir el documento. Como vemos en la diapositiva, son 2 factores importantes, la humedad relativa y la temperatura. La humedad relativa no debe exceder máximo el 60% y debe ser mínima del 45%. Y la temperatura mínima de 15 grados centígrados y máxima de 20 grados centígrados. Ahora bien, estas condiciones son esenciales para preservar la información. Para el caso de los territorios donde son climas bastante cálidos, llámese Barranquilla, Barrancabermeja, Bucaramanga, el Doral, climas que son muy cálidos, sí o sí, para la preservación de los documentos, la sola habitación donde se conserve la documentación debe estar dentro de los parámetros aquí establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí la sala debe estar con aire acondicionado para poder cumplir mínimamente con las disposiciones que nos da la AGN. Ahora bien, si nosotros vamos a la realidad de lo que pasa, nosotros vemos que no se cumple, ¿cierto? Y por eso es que nosotros vemos fondos acumulados, vemos documentos en constante deterioro, incluso siendo muy recientes. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta estas disposiciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros conocemos la importancia de la documentación, empezamos a valorarla y empezamos a trabajar en pro de su mejoramiento y en pro de su conservación, ¿cierto? Entonces, el ideal de conservación es lo que nosotros podemos ver en la foto que aparece ahí exhibida, donde toda la documentación está dentro de los parámetros establecidos. Como ahorita les estaba diciendo, empezamos con la restauración documental, ¿cierto? Entonces, John Moore nos dice, restaurar es permitir la conservación y la consulta de obras en condiciones normales, incluyendo un mínimo de elementos nuevos y respetando absolutamente los elementos antiguos, restituyendo su consistencia y al mismo tiempo su estética. ¿Qué quiere decir esto? Que la restauración documental lo que hace es devolverle el valor y devolverle a la vida al documento, sin que esto represente un cambio extremo para los documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se hace con la restauración documental, si el documento es agrietado, es pegarlo con materiales que no vayan en contra de la integridad de los documentos, ni mucho menos de la información, ¿cierto? Porque lo que se pretende con la restauración documental es que las propiedades que cumplen los documentos sigan de la misma forma, indistintamente si los documentos se encuentran en estado de deterioro avanzado, ¿cierto? Entonces, la restauración documental resulta bastante importante, sobre todo en los documentos que son del siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Vale? Generalmente a esos documentos se les hace una restauración documental. Ahora bien, no quiere decir esto que si nosotros encontramos documentos actuales que estén en deterioro bastante avanzado, no le podamos hacer restauración documental. Aparte de todo, porque la restauración documental no solo es en documento unitario, llámese un libro, se puede hacer una restauración documental de un libro, bien sea porque la pasta estaba bastante dañada, porque se rompieron algunas hojas, porque tiene algunos hongos. En esos casos la restauración documental se interviene como tal con procesos de desasificación, de lavado de documentos, que la restauración documental no afecta directamente el documento, al contrario, le devuelve las propiedades para que esto pueda generar una mayor eficiencia al momento de consultar los documentos de ser necesario. Cuando nosotros ya estamos en la fase de restauración documental, los documentos se digitalizan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se restaura el documento y lo que se quiere evitar es que al momento de la consulta documental vuelva, por errores humanos que son totalmente comprensibles, vuelvan a dañar la documentación, ¿cierto? Entonces, cuando se genera una restauración documental, se hace un proceso de digitalización para que la consulta sea digital y se intervenga al mínimo la documentación. ¿Listo? Es la importancia como tal de la restauración documental. Ahora bien,
También es importante la restauración de las obras de arte, ¿cierto? Porque no solo los documentos son importantes. Tengan en cuenta que la parte de la pintura, de las artes escénicas, todo eso tiene que ver con nuestra historia, ¿cierto? Entonces aquí vemos un ejemplo bastante desafortunado, por llamarlo de alguna manera, de una restauración que se hizo en Zaragoza, España. No sé si ustedes habrán escuchado el tema, habrán alguna vez escuchado lo que sucedió, y pasó que la primera imagen nos muestra la pintura real, ¿cierto? La pintura en su estado normal, su estado natural. En la segunda imagen vemos cómo ya al pasar los años se fue deteriorando, ¿cierto? Y la tercera imagen vemos cómo la restauradora, que de hecho es una señora bastante reconocida en España por su trabajo, la señora Cecilia Jiménez, intervino la pieza y obtuvimos algo totalmente diferente, ¿cierto? Entonces es importante mencionar nosotros esto, porque no solo es intervenir el documento o la obra de arte por intervenirla, sino es saberla intervenir y saber y conocer cuál es la importancia de ese documento y esa obra de arte para nuestra historia, ¿cierto? Para nuestra historia grupal. ¿Sí? No solo la historia individual, sino también la historia colectiva. Entonces es importante, si nosotros vemos, pues podríamos decir en este momento, al ver eso, dañamos la pintura, ya no sirve, perdió su valor histórico. Pero en este caso en particular, de hecho la restauración documental imprimió paradójicamente un plus a la parte, a Zaragoza como tal, porque generó un aumento del turismo a esa zona y generó que se fueran permitiendo un poco más ingresos, ¿cierto? Y se fuera de una u otra forma capitalizando la idea de la conservación documental y la importancia de no restaurar los documentos por restaurarlos, sino saberlos restaurar y por qué se restauran. Ahora bien, esta imagen es sumamente importante porque si se dan cuenta, estoy señalando la parte de preservación documental. ¿Qué quiere decir? Prevenir el deterioro de los documentos. ¿Cómo se previene? Controlando el clima, la contaminación, teniendo una buena higiene con los documentos, teniendo una matriz de riesgos con los posibles siniestros que se puedan presentar y teniendo en cuenta la importancia del uso y el manejo de la información. Esta es la primera parte de la conservación documental, ¿cierto? Esto es lo primero que se debía hacer para evitar llegar a un segundo plano, que es la conservación documental, que es lo que estamos hablando en este momento, ¿cierto? Cuando nosotros preservamos los documentos de manera correcta y de manera adecuada desde el inicio, nos evitamos los subsiguientes 3 pasos, ¿cierto? Que son los más caóticos. Entonces, si nosotros nos paramos desde el inicio con la preservación documental, posiblemente no tengamos la necesidad de generar un proceso de conservación documental. Claramente, pues no es tan lineal esto, pero sí ayuda a que nosotros seamos más conscientes de la documentación. Cuando nosotros no logramos generar un proceso de preservación, nos trasladamos a la conservación documental. ¿Y qué es esto? Detener el deterioro de los documentos, detener hasta dónde está, cuál es el deterioro del documento, detenerlo ahí, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a eliminar agentes como la polución, la humedad, las elevadas temperaturas, algunos robos o accidentes, ¿cierto? Puede pasar, la documentación, como ustedes bien saben, tiene información muy importante, dependiendo, pues, del tipo de empresa o corporación o del tipo de información que nosotros estemos manejando. Cuando definitivamente nosotros tampoco ni cumplimos ni lo primero ni lo segundo, nos trasladamos a la fase de reparación documental. ¿Qué quiere decir esto? Ejecutar medidas sencillas de primeros auxilios, es decir, hacer una limpieza, una encuadernación, una restitución de pasta, restitución de hojas. Esto cuando nosotros vemos que, por ejemplo, los libros de contabilidad que se manejaban anteriormente, cuando los libros de texto se encuentran ya totalmente destruidos, ¿cierto? Cuando ya como tal necesitamos coger el documento o el libro y tratarlo con la mayor delicadeza posible para que la información allí contenida no se nos vaya a dañar y por lo tanto, o no se nos vaya a perder, que es en el peor de los escenarios, ¿cierto? Y por último, generamos el proceso de restauración, ¿cierto? Y que es devolverle la unidad estructural y estética a los documentos del material gráfico, ¿cierto? Entonces, en este punto, como yo lo mencionaba hace un momento,
Se desasifica el documento, se hace un lavado, se consolida como tal el proceso, se hace una reintegración del papel y se encuaderna, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pasamos a la fase de restauración es cuando ya los documentos o el libro está bastante deteriorado y necesita, por llamarlo de alguna manera, una nueva vida, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, es importante que desde el inicio nosotros nos paremos sobre la primera fase, que es la preservación documental, para evitar los subsiguientes pasos. ¿Por qué? Porque aparte de todo, es costoso, ¿cierto? La gestión documental generalmente tiende a ser muy costosa por la envergadura que esto requiere, ¿cierto? Entonces, empecemos a tener conciencia y a ver que desde la preservación documental, teniendo un buen plan de preservación documental, podemos evitar al máximo el deterioro constante de los documentos. ¿Listo? Ahora bien, después de todo este recorrido que les he dado por los archivos y la conservación documental, les voy a dar un estudio de caso, ¿cierto? La importancia de la conservación documental, la alcaldía de Girón Santander, ¿cierto? Recordemos que Girón es una villa que fue fundada hacia 1639, según los documentos históricos, a 3 tiros de escopeta de la ciudad de Bucaramanga. En este momento hace parte del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, ¿cierto? La foto que ustedes están viendo en este momento hace parte del casco antiguo de Girón. Tengan en cuenta que en este momento hay un casco antiguo y un casco nuevo, donde el casco antiguo se conserva absolutamente toda la parte arquitectónica colonial que tenía, y el casco nuevo, pues, donde encontramos edificios, centros comerciales, lo que comúnmente estamos viendo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué traigo a colación este archivo? Porque Girón tenía un archivo histórico sumamente importante. ¿Qué albergaba ese archivo histórico? La venta de esclavos, los testamentos y el reconocimiento de los hijos, ¿cierto? Estos documentos, de pronto para quien no esté muy consciente o muy a la par con la historia, resultan resultan ser importantes porque con esto nosotros aumentamos la capacidad investigativa y podemos conocer de qué forma se vivía anteriormente, ¿cierto? Quiénes eran los esclavos, por qué se vendían los esclavos, cuál era el costo que tenían esos esclavos, ¿cierto? De qué forma se manejaban los testamentos, ¿cierto? Y cómo se reconocían los hijos. Tengan en cuenta que anteriormente, hacia el siglo XVI, XVII, los españoles tenían hijos con indígenas, tenían hijos con esclavos negros, ¿cierto? Y generalmente no eran reconocidos. Entonces, ¿cómo era ese proceso de reconocer esos hijos y qué implicaciones tenía para la época y para el contexto de la época reconocer un hijo, ¿cierto? Y más si de pronto era una mezcla entre un español y un negro y el progenie salía de un color bastante oscuro. Entonces, ¿cuáles eran las implicaciones que eso tenía? Es importante estos documentos por eso, porque nos ayudan a conocer la historia de nuestro país desde una perspectiva totalmente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a conocer la historia no desde lo oficial, sino desde lo que pasaba día a día, que nosotros vemos que pasa actualmente, pero lo que pasaba día a día y cómo era que estaba funcionando la parte diaria de nuestras personas, ¿cierto? Entonces, estos documentos generalmente eran los que se encontraban dentro del archivo histórico de Girón. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que hacia 1978 se quemó, ¿cierto? Se quemó, ¿por qué? Porque la alcaldía de Girón en ese entonces estaba construida al lado de la prisión municipal, ¿cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? Que uno de los presos prendió un cigarrillo y decidió quemar las instalaciones, generando así un daño considerable a la historia, no solo departamental ni local, sino a la historia nacional de nuestro país, ¿cierto? Entonces, una vez ocurrió esto hacia 1978, la Universidad Industrial de Santander lo recibe, ¿cierto? Recibe el archivo que se logró recuperar después del incendio, ¿cierto? Tengamos en cuenta que hacia 1978 todavía no estaba la carrera de historia en la UIS, sin embargo, la UIS lo recibe hacia 1992, que llevaba más o menos 5 años
de crear la carrera de historia. No de historia archivística, sino de historia. De manera que recibir este archivo histórico de Girón en la UIS representó un hecho inigualable en la medida en que permitió generar nueva investigación dentro de los estudiantes tanto de pregrado como de maestría y colaborar con la memoria histórica de nuestro país, ¿cierto? Entonces este hecho es sumamente importante para darles a conocer por qué son importantes los archivos y por qué es importante la prevención, ¿cierto? La preservación documental, porque de existir en ese entonces un reconocimiento y un reconocimiento por los archivos, podríamos haber evitado este tipo de catástrofes. Ahora bien, los documentos que les presento acá hacen parte de los documentos que se encuentran dentro de ese archivo. Entonces, en este punto, el ejercicio que les quería proyectar tenía que ver con la posibilidad de poder leer los documentos, ¿cierto? Esta es una venta de estancia de ganado, ¿cierto? Uno de los documentos que se encuentra dentro del archivo notarial de Girón, ¿cierto? La idea con el ejercicio que les traía, que les traía para plantearles, era poder revisar los documentos y saber qué es lo que dicen estos documentos, ¿cierto? ¿Por qué son importantes y por qué resultan ser documentos históricos? Aquí vemos uno, aquí vemos una donación de campañas para la capilla del cementerio. Tengamos presente que hacia el siglo XIX nosotros seguíamos con un proceso de evangelización. Para nosotros la parte de la iglesia y la parte católica era sumamente importante y muchos de los grandes hacendados hacían donaciones bastante considerables con las iglesias, ¿cierto? Entonces la idea del ejercicio que les traía era poder leer estos documentos y saber qué dicen. Por ejemplo, documento de préstamo de consumo, documentos de derecho de sucesiones de herencia. La parte de la herencia siempre ha sido un tema hereditario bastante complicado, ¿cierto? Entonces, como por tener en consideración eso. Y para finalizar la ponencia, me parece interesante acuñar estas dos frases donde nos mencionan que los documentos y la información son como un testigo y habla solo si se les interroga. ¿Qué quiere decir? Que los documentos por sí solos, apilados, organizados, en sí no nos dicen nada. Ya cuando nosotros llegamos a intervenirlos, llegamos a leerlos y llegamos a investigarlos, es cuando nosotros encontramos las verdaderas respuestas que nosotros estamos buscando. Ahora bien, un archivo no es solo una sucesión de documentos, es historia y memoria. Lo que les he venido diciendo a lo largo de la conferencia, los documentos hacen parte de nuestra historia y generan un proceso de memoria por medio del cual nosotros nos apropiamos a un territorio, a una costumbre. Entonces les quería agradecer, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, me gustaría que la hicieran y les agradezco mucho por su participación en esto. Muchas gracias, Paula. De verdad, qué tema tan interesante. Hemos tenido un ascenso en las personas que han ido entrando y nos hemos conectado con toda esta presentación que tú nos has hecho. Les queremos recordar a todos nuestros oyentes que Paula Juliana es historiadora y archivística así de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, y trabaja en los archivos del Estado. Sí tenemos una serie de preguntas, nos han estado, que voy a empezar como a entregártelas. Nos han visitado incluso de varios países y te quiero contar más o menos y hacerle referencia a personas que se han ido involucrando. Dicen, vamos a darle agradecimientos desde Cúcuta, mejor dicho, de todas las regiones del país, hay de Bolivia, de España, de varios países. Bueno, más o menos ya empiezan preguntas técnicas. Dices, de Chocó, un minutico, yo las tengo por aquí separadas y vamos a enviar las diapositivas y las vamos a enviar. Un saludo desde las investigaciones históricas José María Arboleda Llorente del Archivo del Cauca, desde La Guajira, la capital de Sudamérica, dice desde Riohacha. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Nos dice aquí,
Manejo del proceso, dice, manejo el proceso de gestión documental del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales. Me interesa saber cuándo un documento tiene un valor histórico digno de transferir al Archivo General de la Nación. Bueno, pregunta primero, ¿vamos a hacer pregunta-respuesta o una serie de preguntas y después a ver si las respuestas? Como tú quieras, yo estoy tratando de filtrarlas, esta sí es como muy puntual. Ahora hay otras que sí quieren como más claridad, pero esta es como muy puntual. Pues mire, relacionado con la forma en la que nosotros evidenciamos la pertinencia de realizar una transferencia documental del archivo central al archivo histórico, tiene que ver lo que yo mencionaba al principio, la calidad del documento. Segundo, si el documento que nosotros vamos a conservar en el archivo histórico representa en sí un avance como tal a la investigación, si la información que contiene en este caso es relevante para la ciencia, para la investigación, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para el caso de Ferrocarriles Nacionales es sumamente importante los documentos, tanto las actas de reunión como la forma en la que se creó la entidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una posibilidad de conocer de qué forma el país empresarialmente se ha estado constituyendo, ¿cierto? Entonces, de manera que para nosotros hacer una preservación documental de tipo histórico tenemos que hacer bastante hincapié primero en las tablas de retención documental, que son las que nos dicen qué cantidad de tiempo son las que deben estar los documentos tanto en el archivo de gestión, en el archivo central y en el archivo histórico, ¿cierto? Y de ahí empezamos a una valoración documental de ver si efectivamente el documento que nosotros vamos a preservar sirve para las cuestiones científicas e investigativas. De lo contrario, no se podría hacer. De manera que para poder hacer esa valoración documental tendría que haber un grupo bastante completo donde intervengan incluso historiadores para poder hacer esa valoración documental, ¿cierto? Tengan en cuenta que no todos los documentos son propensos a la conservación total, ¿cierto? A la conservación, a la transferencia del archivo histórico, teniendo en cuenta que, por ejemplo, algunos manuales de funcionamiento de máquinas o algunos memorandos o algunos llamados de atención, por poner algunos ejemplos, pues no son propensos, la verdad, para conservar. Ya como tal, los documentos que se conservan históricamente ya tendrían que ver, por ejemplo, con historias laborales, ¿cierto? Con historias clínicas, con las actas de reuniones, con las actas de creación de empresa, con las actas de la finalización de las empresas en dado caso de que hayan caído en quiebra, ¿cierto? Y con la parte de la gestión contable. Esos generalmente son los documentos que se conservan. Ahora bien, se tendría que entrar a revisar el tipo de documentación específica que tiene la entidad o la empresa y hacer la valoración documental de si efectivamente esa documentación es propensa a la conservación. Ok, wow, excelente. Hay otra como parecida, no sé si de pronto necesiten aclarar algo en esta. Ella dice que si encuentro un documento histórico, ¿dónde lo remito primero? ¿En la Academia Nariñense de Historia o debe ir directamente al Archivo General de la Nación? Bueno, mira que es una pregunta sumamente interesante porque no todas las ciudades ni los municipios tienen un departamento de historia, ¿cierto? En este caso, que ella lo pregunta primero, sería la instancia municipal, que debe estar encargada como tal de varios historiadores y archivistas, y ellos son los que se encargarían como tal de hacer todo el trámite para pasarlo al Archivo General de la Nación. Ahora bien, si la persona considera que se le va a dar un mal manejo, porque también puede pasar a la documentación, sería también pertinente que se contactara directamente con el Archivo General de la Nación y expusiera el caso. Gracias. Dice Ángela Liliana, nos dice, cuando las entidades no cuentan con presupuesto suficiente para contar con un restaurador, ¿cómo puede intervenirse el papel rasgado o roto? Preferiblemente, es una pregunta bastante interesante porque generalmente nosotros encontramos dentro de las entidades fondos acumulados. ¿Qué es un fondo acumulado? Lo que yo hablaba al principio. Cuando nosotros vemos una pila de documentos y no sabemos en sí qué es lo que tenemos allá. Muchos documentos dentro de esos fondos acumulados tienden a rasgarse, tienden a dañarse, ¿cierto? Generalmente la forma de la preservación, si no se tiene presupuesto, es primero intentar digitalizarla para evitar la consulta constante y que el documento se siga deteriorando, ¿cierto? Y después
conservar el documento dentro de las condiciones lo más favorables y económicas posibles que tenga la entidad, ¿cierto? Entonces, es una pregunta bastante interesante, pero también es ambigua porque lo que les decía al principio, la gestión documental suele ser costosa, pero en los casos específicos de la documentación de las entidades requiere que se genere un proceso de protección y que se genere un recurso económico para evitar esos casos, ¿sí? Pero lo que sí les podría decir es que, por ejemplo, evitaran al máximo restaurar documentos si no se tiene el conocimiento, porque generalmente cuando se hacen este tipo de restauraciones, por ejemplo, el documento está rasgado, lo más fácil es ponerle una cinta, ¿cierto? Y el daño que se le genera al documento, tiempos, pues es bastante complicado. Y la recuperación de ese documento cuando fue intervenido de esa manera, muchas veces pues no es satisfactorio. Entonces, lo mejor es evitar al máximo y esperar a que de una u otra forma tengamos el presupuesto para poder contar con el proceso de restauración documental. Gracias. Eso como que también responde esta otra pregunta que nos decía darnos los tips, por favor, más elementales para restauración de documentos rotos, manchas, insectos. Bueno, aquí hay otra que dice cómo se restauraría una hoja que se mojó. Pues generalmente dejándola secar al aire libre, no colocándole, por ejemplo, a veces nos parece muy fácil, se me mojó la hoja, cojo un secador y sí, es como lo más fácil, ¿no? La idea de cuando el documento está en el estado de remojo, es mejor dejarlo secar al aire libre, porque pues va a evitar que primero nosotros lo manipulemos, ¿cierto? Y segundo, que dentro de esa manipulación el documento resulte roto. Entonces es mejor dejarlo como al aire libre y si no hay como una especificación muy técnica de qué es lo que se debe hacer cuando un documento pues se ha mojado. Muchas gracias. Estoy dando aquí más preguntas que nos están llegando. Dice, me he encontrado con documentos históricos en las alcaldías del Cauca y están supremamente deteriorados y son de suma importancia, pero los administrativos no les dan mínima importancia. ¿Qué pudiéramos hacer al respecto? Bueno, ahí sí, pues. Sí, pues mire, es un tema bastante complicado por la pregunta que hacían hace un momento, cuando las entidades no tienen presupuesto, ¿cierto? Sin embargo, lo único en ese caso que se podría hacer es donar esos archivos. Las entidades tienen la posibilidad de hacer una donación de archivos, bien sea al Archivo General de la Nación o a la institución que pueda solventar ese tipo de costos, ¿cierto? Porque si los documentos siguen de la forma en la que me están comentando y que asumo que están, la verdad se está perdiendo bastante historia nacional e incluso institucional, de manera que es importante como prestar atención a eso y que las universidades también como que tengan, por ejemplo, carreras de historia, se apersonen también de ese tema e intenten hacer un proceso de acompañamiento también de la forma en la que se deben conservar los documentos, porque claramente con un solo documento que nosotros perdamos es un documento y es parte de nuestra historia que ya no vamos a recuperar. Entonces es importante que formemos conciencia desde las entidades que los documentos son base fundamental de nuestra historia y de nuestra memoria. Y si nosotros los perdemos, estamos perdiendo nuestra memoria. Y nosotros podemos decir, oh, esos son documentos viejos, nada tiene que ver con nosotros, pero no nos damos cuenta de la importancia de la información que está allí contenida. Entonces es importante que desde nosotros mismos generemos esa conciencia e intentemos de a pocos apoyar a las entidades para que de una u otra forma generen unos presupuestos para empezar a intervenir esa documentación. Muchas gracias. Excelente, hay una cantidad de felicitaciones, una ponencia maravillosa, excelente la presentación, excelente, pues felicitarte. Aquí hay una que dice, buenas tardes, los consejos municipales son entes descentralizados. Estos deben tener sus propios archivos históricos. En el caso en el municipio no disponga de archivos históricos territoriales. Bueno, no sé, porque no es como pregunta, no sé si es como alguna reflexión o si tú tienes algo que acotar ahí en esa partecita. Pues en ese caso sería que los mismos miembros se apropiaran de los archivos y que generaran lo que les decía en un principio, la preservación documental, para evitarnos ir a la conservación y la restauración documental. Entonces es importante que desde el inicio nosotros tengamos conciencia de eso.
Bueno, aquí hay otra que dice, ¿qué criterios se deben tener en cuenta para que no haya una valoración documental sesgada? Pues mire, generalmente la idea es que la valoración lo haga alguien que no esté emocionalmente ligado con la entidad, ¿cierto? Que sean unas personas externas que obviamente conozcan qué tipo de documentación hay y de qué forma se tiene que valorar. O sea, debe ser un criterio bastante neutro donde privilegie la información y la calidad de la información que hay ahí, sobre todo eso. Excelente. Te voy a hacer otro par de preguntas. Tú me dices hasta cuándo tenemos para yo empezar a hacer otros anuncios. Y aquí hay uno que Adelina de Bucaramanga te dice, Paula, muchas gracias por el tema tan claro, sencillo y concreto. Si puedes darnos, por favor, un contacto tuyo para consultarte, te lo agradeceríamos. Yo creo que nosotros vamos a dejar el contacto, tú nos autorizas y nosotros damos tu información para que te contacten. Tú nos dices a qué parte te contactan o cómo quieres que manejemos ese tipo de información contigo. Sí, sí, claro, yo ahorita les doy la información por medio tuyo y tú las compartes, no tengo ningún problema. En tu concepto, ¿qué miembros deben componer el equipo de valoración documental en una institución? Pues mira, Dice Harold. esa pregunta es sumamente importante porque en toda entidad debe haber un consejo de archivo que debe estar compuesto por un archivista profesional, un abogado, la parte directiva de la empresa y pues en lo posible, un historiador o un restaurador, ¿cierto? Esa debe ser como más o menos la base fundamental para, para el proceso y generar una valoración documental adecuada. O sea, no podemos decir, yo no puedo decir que solo el historiador puede generar una valoración documental, no, porque también la parte legal es sumamente importante, porque tengan en cuenta que algunos documentos que nosotros conservamos tienen que ver con legislaciones, ¿cierto? Con acuerdos que resultan ser importantes a la hora de la toma de decisiones. Entonces, el consejo como tal archivístico debe estar compuesto por esencialmente por esos tres valores. Gracias. Aquí ahí dice alguien, no sé si es como una pregunta, creo, una afirmación. Él dice, una forma de preservar la documentación de importancia histórica, la investigación y la cultura también se pueden digitalizar. Sí, Entonces, como claro. su aporte. Sí, claro. Pues la idea cuando se pasa los documentos al archivo central es digitalizar la documentación. ¿Por qué? Porque se evita lo que les estaba comentando al principio, manipular los documentos, ¿cierto? Y cuando uno evita la manipulación de los documentos, se evita que nosotros les llevamos agentes externos a ellos, ¿cierto? Y la digitalización es una forma de conservación espectacular porque nos permite, primero, acceder a la documentación en cualquier parte del mundo y segundo, permite una democratización de la información. ¿Qué quiere decir la democratización de la información? Que todos podemos conocerla y que la información no resulta ser un privilegio de pocos, sino resulta ser un privilegio que tenemos como derecho a nuestra memoria y a nuestro patrimonio conocer. Entonces la digitalización sí me parece un elemento sumamente importante de conservación documental histórica. Gracias. Aquí hay un espectacular para ti que, de acuerdo con la empresa que tú trabajas, dice Andrés Higuera, ¿qué empresas realizan el proceso de restauración aparte de la AGN? Tú puedes pues mira, dar la respuesta. sí. Puedes dar la respuesta que tú quieras ahí. En tu caso, dale. Pues mira, nosotros como tal, como archivos del Estado, generamos unos procesos de restauración documental. Hay bastantes empresas, se me escapan los nombres, pero sí que hay bastantes empresas que realizan la restauración documental, ¿cierto? Que la EGN tiene como tal centralizado ese proceso, sí es verdad, pero es por una cuestión de que es la entidad garante la que por medio de esta se creó la ley 592 del 2000, 594 del 2000, donde nos dice cuáles son las disposiciones que debemos tener con los documentos, ¿cierto? Entonces, eh, lo ideal sería que fuera con el AGN, pero también las otras empresas presentan unos programas bastante interesantes. Sería ya empezar a sectorizar la información y no te podría decir en este momento, mira, son 5, 10, 15, 20 empresas y son tales y tales porque desconozco todas, pero en nuestro caso particular, Archivos del Estado puede hacer ese proceso de restauración documental.
Excelente que te cayó ahí esa, qué bueno. Te voy a hacer una última pregunta, no sé si quieres que sigamos, Sí, no claro. veo como ya muchas más preguntas. Hay Sí, alguien sí. aquí, Anónimo. Anónimo nos dice, usted decía que las cajas deben ser blancas. ¿Eso aplica para todos los tipos de documentos o hay algún tipo de clasificación? Pues miren, generalmente lo ideal es que las cajas sean blancas y sean desasificadas por lo que yo les comentaba. Las cajas tienen un tipo de acidez que puede dañar el documento. Sin embargo, dadas las condiciones económicas de las entidades o de las empresas, y pues se utilizan cajas de cartón cafés. Por eso digo, lo ideal es que sean blancas. Pero si no se tiene el presupuesto para que eso sea, al igual que las carpetas también deben ser blancas y desasificadas, y de 4 aletas. Si no se tiene el presupuesto, lo ideal, pues se pueden utilizar, pero si eso es así, la idea es que las condiciones de conservación se ajusten a las medidas que les comenté dentro de la conferencia. Pero pues tampoco es una camisa de fuerza. Pues el AGN, por ejemplo, los documentos y la mayoría de los documentos que tiene, los tienen en cajas y carpetas blancas. Pero, repito, si no es posible por la cuestión económica, tampoco es una camisa de fuerza. Ok, aquí ya hay otras. Buenas tardes, excelente, me permito felicitarla. Excelente Muchas gracias. presentación, muy interesante, demasiado interesante para tener en cuenta en los procesos. Esta no sé si tenga que ver de pronto aquí con el tema que estamos tratando, pero igual te la hago por si de pronto le podemos dar respuesta a ese hospital nivel El Bordo. Dice, en el caso de encontrar una serie de CDs y disquetes y no se poseen equipos para hacer lectura de estos soportes, ¿qué debemos hacer? Conservarlos. Generalmente cuando existen documentación en disquetes o en CDs es porque la documentación de una u otra forma tiene algún valor, ¿cierto? Entonces, de manera que hasta que no se consiga en los lectores, igual ellos también tienen unas especificaciones técnicas de conservación, de humedad relativa también y de temperatura para que, que la información contenida dentro de estos dispositivos no se pueda deteriorar ni dañar. Esas disposiciones generalmente ustedes las encuentran en la página oficial del Archivo General de la Nación. Ahí encuentran todos los documentos relacionados con la forma en la que se deben conservar distintas formas de los documentos. Paula, excelente la charla, muchas gracias por todas estas respuestas a todas estas inquietudes y la ponencia tuya también fue muy increíble. Te voy a hacer aquí una última pregunta que veo porque no veo más. Claro. Dice, ¿existe una herramienta para hacer un proceso de valoración de series y subseries documentales? Pues es que eso, pues hay de una u otra forma un estándar en el AGN, sin embargo, como tal, la valoración documental ya es dependiendo del tipo de documentos que nosotros vamos a intervenir, ¿cierto? Porque no es lo mismo llegar a valorar una entidad, una empresa de alimentos que llegar a valorar una entidad, por ejemplo, como Ferrocarriles de Colombia, ¿sí? O sea, la documentación es totalmente distinta. Entonces, si bien hay unos parámetros como genéricos, la verdad para hacer una correcta valoración documental es leyendo prácticamente documento por documento y dándonos cuenta qué información es la que contiene. Ok, la gente no te quiere dejar ir, aquí te saludan desde Bolivia. Ahora nos dice Rudy Lena Portugal Poma, nos dice qué hacer con documentos a los que le pusieron veneno de ratón para protegerlo de roedores. Bueno, generalmente eso hace parte de un mecanismo pues, que les hablé al principio de evitar que los documentos tengan pues, agentes ajenos a ellos. Generalmente para esos documentos toca hacerles un saneamiento ambiental, ¿cierto? No solo ese documento, sino si se tiene un archivo como tal, hacerle un proceso de saneamiento ambiental, donde se aplican una serie de químicos que no son abrasivos a los documentos, pero que sí generan un rastreo y quitan absolutamente todo el material que afecta el documento. Sin embargo, si esos documentos ya están así, puede que ya no se les pueda intervenir, lo mejor es digitalizarlos y dejarlos conservados y guardados y evitar totalmente el contacto. Ahora bien, es indispensable que toda persona que vaya a consultar un documento, bien sea histórico, bien sea de archivo central o bien sea de archivo de gestión,
tenga guantes de nitrilo. ¿Por qué? Porque esto va a evitar también, primero, nosotros dañar los documentos y segundo, y lo más importante, preservar también nuestra salud, porque no solo es la salud de los documentos, también es la salud de nosotros al momento de nosotros llegarlos a intervenir. Entonces es importante que cuando nosotros vayamos a tomar algún documento utilicemos guantes y en lo posible gafas también, porque cualquier agente también nos puede afectar la visión. Gracias. Aquí Manuel, desde Madrid, España, dice que le pareció excelente el ejemplo que trajiste sobre el archivo histórico de Girón, que tuvo la oportunidad cuando vino a Colombia, y dice, concreta y excelente conferencia. Muchas gracias, desde España. Muchísimas gracias. Bueno, veamos a ver si tengo alguien más, alguien me ayuda si de pronto me he perdido de alguna, si no creo que ya te vamos a dejar ir. Excelente capacitación. Dice aquí, el comité evaluador de documentos debe ser un órgano de permanente actividad en una entidad y formalizado mediante un acto administrativo. ¿Me repites la pregunta? Qué pena, dice, el comité evaluador de documentos debe ser un órgano de permanente actividad en una entidad y formalizado mediante un acto administrativo. Sí, señor. Todo comité de archivos debe estar precedido por el acto administrativo que le da la facultad de la toma de decisiones de los documentos que se están conservando. Excelente, gracias. Ya solo son agradecimientos. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Muchas gracias. Entonces yo creo que ya te dejamos libre, excelente. No tengo más palabras tampoco. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias desde la Mesa Sectorial de Gestión Documental, el Comité Técnico y el Comité Ejecutivo. Quedan muy contentos con tu ponencia, igual los más de casi los 300 asistentes que tuvimos en la tarde de hoy. Si tienes alguna conclusión final, pues te lo agradecemos y podemos continuar con la gente. Básicamente darle las gracias a todos los participantes por sus preguntas, por la disposición que tuvieron. Y no, la conclusión es general del proceso de conservación es tengamos como tal la certeza es que sin documentos nosotros no tenemos historia y no tenemos memoria, y si no tenemos historia y no tenemos memoria, somos personas muertas. ¿Listo? Entonces los documentos generan una apropiación cultural y una apropiación histórica bastante importante para que nosotros como tal seamos como lo dijera, ciegos para no darnos cuenta de eso. Entonces es eso, muchísimas gracias por la disposición, muchísimas gracias por la invitación y espero poder volverlos a acompañar de pronto en otro momento. Excelente, Paula. Juliana, la recomendación final del cierre fue espectacular, muy increíble. Muchas gracias. Quedamos pendientes y vamos a transmitir tus datos a todas las personas que nos los han pedido. Muchas gracias. Mientras organizamos el video de las mesas sectoriales y lo tenemos para presentarlo, queremos invitarlos para el sábado 23 de mayo a las 10:30 de la mañana a un webinar con la Sociedad Colombiana de Archivistas que tenemos organizado para ustedes sobre el factor de proyección para el sector de la gestión documental. Ahí vamos a tocar temas como las funciones que debe desempeñar el técnico, el tecnólogo o el profesional. Va a estar a cargo de nuestra ponente Mildred Espeleta Díaz, ella es funcionaria del SENA. Como siempre, damos pues, los agradecimientos a todas las personas y a todas las organizaciones que se hicieron posible el desarrollo de este evento el día de hoy y a todos ustedes también por su participación. El equipo directivo del SENA, el equipo administrativo de la mesa sectorial, el secretario técnico, el apoyo administrativo, la metodóloga de normalización, la gestora de la mesa, los coordinadores nacional y regional de las mesas sectoriales, los miembros del Consejo Ejecutivo, los integrantes de la mesa sectorial, nuestra ponente, la historiadora y archivista Paula Juliana Costa Preciado, el área de comunicaciones del SENA, el área de ingeniería y las entidades que nos apoyaron el día de hoy, la Universidad de Manizales y Big Data, les damos las gracias, los agradecimientos a todos ustedes por acompañarnos en este evento el día de hoy. No sé si me pueden ayudar a ver si vamos a presentar el video. Queremos responder algunas de sus preguntas, las memorias las vamos a entregar, las vamos a mandar por correo.
a los correos donde ustedes se inscribieron. Queremos decirles que están abiertas las inscripciones también para todas las personas que nos quieran colaborar en las mesas sectoriales. Si no se han inscrito a la mesa sectorial o alguna de la plataforma del SENA, pues también lo pueden hacer a través de Sofía Plus en la página www.sofiaplus.sena.edu.co o a la mesa gdocumental@sena.edu.co. Yo creo que por hoy, si no hay más, tenemos dados por terminadas nuestra agenda para el día de hoy, y pues nos encontramos el sábado, Dios mediante. Muchas gracias. Equipo, ¿tenemos algo adicional del video o damos por finalizado el evento? No, señor, parece que tenemos fallas técnicas, entonces demos por terminado ya el evento. Nos vemos entonces el sábado. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Gracias, hasta luego.